Hacía tiempo que no veía a mi hijo tan orgulloso de algo. Arun había conseguido recientemente su primer trabajo de verdad en una empresa prestigiosa, y notaba el cambio en él. El chico que antes llegaba a casa agotado, después del trabajo, ahora irradiaba confianza. Hablaba de su jefe, el señor Ryan, con el respeto que solo alguien recién llegado a su carrera podía tener. El señor Ryan era la personificación del éxito, con un encanto y una autoridad que hacían que todos en la sala lo escucharan. Tenía un don para hacer que todos se sintieran importantes, especialmente Arun. Una noche, unas semanas después de que Arun empezara en su nuevo puesto, me invitó a una cena de empresa para celebrar su ascenso. Estaba tan emocionado que casi saltaba de alegría mientras se preparaba. «Mamá, esto es un gran acontecimiento», dijo radiante. «El señor Ryan es el anfitrión. Te va a encantar». Sonreí, orgullosa del progreso de mi hijo. Pero una parte de mí sentía una inquietud que no podía quitarme de encima. Quizás era solo el mundo de los negocios lo que no entendía. O tal vez fue la forma en que Arun habló de su jefe. Había admiración en su voz, casi reverencia. Esa noche, al entrar en el salón de eventos, el ambiente era elegante e imponente. Grandes ventanales dejaban entrar las luces de la ciudad, y el murmullo de conversaciones profesionales llenaba el aire. El señor Ryan era una figura imponente en la sala, que atraía la atención sin esfuerzo, con su traje oscuro y su sonrisa afable. Arun me lo presentó, y su apretón de manos fue firme, su mirada directa. Había algo inquietante en la forma en que sus ojos se detuvieron en mí un instante de más, como si me estuviera estudiando, no solo saludándome. A medida que avanzaba la noche, me vi atrapado en la red de la conversación. El señor Ryan era encantador, el tipo de hombre que hacía que todos se sintieran como la persona más importante de la sala. Me preguntó sobre mi vida, mis intereses, cosas de las que no había hablado en años. Noté que Arun nos observaba, con una amplia sonrisa, pero sus ojos se movían entre nosotros, como si de repente se hubiera percatado de la tensión que había comenzado a formarse entre el señor Ryan y yo. La noche terminó con risas, apretones de manos y los saludos de rigor. Cuando todos empezaron a marcharse, el señor Ryan se me acercó. «Señora Kapoor, me pregunto si podríamos hablar un momento a solas antes de que se vaya», preguntó, con la voz lo suficientemente baja como para que solo yo lo oyera. Dudé, mirando a Arun, pero él estaba ocupado hablando con un colega, completamente ajeno al cambio. «Por supuesto», dije, sin que mi voz delatara nada. Nos hicimos a un lado, y la bulliciosa multitud se desvaneció tras nosotros. El señor Ryan sonrió de una manera que no le llegaba a los ojos. «He querido hablar contigo, lejos de la multitud. Eres diferente, no como los demás aquí». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y algo cambió dentro de mí. No era halago, era otra cosa, algo más oscuro. Y en ese momento, me di cuenta de que me había topado con algo que no esperaba. Mientras se inclinaba ligeramente, con la mirada fija, me pregunté si había cruzado una línea que ni siquiera sabía que existía. La invitación llegó unos días después, y fue tan inesperada como inquietante. Un mensaje del señor Ryan, asterisco. «Señora Kapoor, me gustaría reunirme con usted para tomar un café. Es importante. Prometo que no le quitaré mucho tiempo». Miré las palabras más tiempo del que debería. Sentí una opresión en el pecho, una curiosidad que no podía quitarme de encima. Debería haberlo ignorado. Debería haberle dicho que no. Pero algo dentro de mí, una necesidad tácita, que ni siquiera comprendía del todo. Arun estaba ocupado con su trabajo como siempre. Su rostro resplandecía con el orgullo de un hijo que se abre camino en el mundo. Nunca cuestionó cuando le dije que me reuniría con el señor Ryan. Él simplemente sonrió y me deseó lo mejor, sin notar el leve rastro de incomodidad que aún persistía en mi rostro. El café que el señor Ryan sugirió era pequeño y tranquilo, el tipo de lugar que parecía existir por sí solo, ajeno al mundo exterior. Llegué primero, me senté junto a la ventana, con los dedos alrededor de una taza de té que no había tocado.
El aire olía ligeramente a vainilla y café, pero mis pensamientos seguían volviendo a aquel momento de la cena. La forma en que el señor Rajan me había mirado, cómo su mirada se prolongaba, como una pregunta cuya respuesta no estaba segura de querer. Cuando llegó, fue como si el aire cambiara. La presencia del señor Rajan era imposible de ignorar, incluso en el silencio íntimo del café. Sonrió al acercarse, pero no era la misma sonrisa fácil de la fiesta. Esta era algo diferente, algo cargado de significado. «Señora Kapoor», me saludó, tomando asiento frente a mí. «Gracias por recibirme». Su voz era baja, suave, como un hilo de terciopelo que se tejía por la habitación. Asentí, sin saber qué decir. «Quería hablar con usted en privado», comenzó, sus ojos fijos en los míos, inquebrantables. «Hay algo en usted, no puedo explicarlo del todo, pero siento que conectamos a un nivel más profundo». Me removí incómodamente en mi asiento. «Señor Arjun, no estoy segura de entender lo que quiere decir». Se inclinó ligeramente hacia adelante. Su sonrisa no vaciló, pero sus ojos se oscurecieron, con un atisbo de algo más intenso. «He pasado años en este negocio, señora Kapoor, y he conocido a mucha gente, pero tú tienes una fuerza silenciosa, una calma que no veo a menudo, y no puedo evitar sentirme atraído por ella». Se me cortó la respiración. No era un halago, no. Era algo más, algo peligroso. «Llevo mucho tiempo en un matrimonio sin amor», continuó, con un tono suave, pero cargado de algo pesado. «He estado buscando algo real, y cuando te conocí, me di cuenta de que tal vez lo había encontrado». Intenté mantener la voz firme. «No creo que deba decir esas cosas, señor Arjun. Esto no es apropiado». Pero incluso cuando las palabras salieron de mi boca, sonaron débiles, porque una parte de mí, en el fondo, no estaba segura de querer detenerlo. Una parte de mí quería oír más. «No pido nada», dijo, bajando la voz, sin apartar la mirada de la mía. «Simplemente necesitaba que supieras cómo me sentía. El resto depende de ti». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Pero no pude apartarlo. En cambio, me quedé sentada, con 1.000.000 de pensamientos rondando por mi cabeza, preguntándome cuán cerca estaba de una decisión que jamás pensé que tendría que tomar. Cuando me levanté para irme, el señor Rajan también se levantó, rozando mi mano mientras decía: «No tienes que responder ahora. Solo piénsalo». Salí del café, con la mente confusa, y el corazón inquieto. La pregunta ya no era si estaba tentada, sino qué haría con esa tentación. Los días posteriores a mi encuentro con el señor Rajan pasaron como en un sueño, y el peso de sus palabras me oprimía cada día más. Intenté apartar el recuerdo, concentrándome en mi vida, en la ilusión de mi hijo por su ascenso, y en la rutina que me había mantenido firme durante años. Pero no era tan sencillo. Cada vez que veía el rostro de Arun, lleno de esperanza y orgullo, sentía un nudo en el estómago. No tenía nada que decirle, ninguna razón para ensombrecer su brillante futuro. Y sin embargo, cada palabra que el señor Rajan me había dicho resonaba en mi mente, un recordatorio constante de algo que no estaba segura de querer. Era solo una conversación, un momento de debilidad, algo que podía dejar pasar. Pero el siguiente mensaje llegó 2 días después. Asterisco. «Espero que hayas estado pensando en nuestra conversación. No puedo ignorar la atracción que siento hacia ti. Me gustaría verte de nuevo cuando estés lista». Asterisco. Me quedé mirando la pantalla, con los dedos suspendidos sobre el teclado, insegura. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era solo una tentación pasajera, o algo había cambiado en mí que no podía ignorar? No respondí, pero tampoco borré el mensaje. Esa noche, sentada sola en la sala, sentí un profundo y desconocido anhelo. Hacía tanto tiempo que no me sentía deseada, y la atención que me ofreció el señor Rajan fue como un soplo de aire fresco, una muestra de algo que había olvidado que existía. Mi matrimonio se había convertido en una serie de conversaciones vacías y silencios distantes. Arun tenía su propia vida ahora, su propio futuro que perseguir. Y yo me quedé con los ecos silenciosos de una mujer que ya no reconocía del todo.
La siguiente vez que vi al señor Rajan fue en una cena familiar. Una que Arun había organizado para celebrar su ascenso. Toda la velada había sido un torbellino de felicitaciones y risas. Pero en el momento en que llegó el señor Rajan, todo pareció detenerse. Entró con esa misma presencia magnética. Sus ojos encontraron inmediatamente los míos, como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera en la antecedentes. Lo vi saludar a Arun con un cálido apretón de manos. Su sonrisa cortés, pero algo más profundo, latente bajo ella. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la sala, y sentí una sacudida de algo desconocido. No había duda. Sabía lo que me había dicho. Sabía que no lo había olvidado. A medida que avanzaba la cena, me encontré evitando su mirada, manteniéndome en la esquina de la mesa, donde podía fingir que nada de esto estaba sucediendo. Pero no podía ignorar la tensión que crecía entre nosotros. Un reconocimiento silencioso de que algo había cambiado, de que algo estaba sucediendo. En un momento sorprendí a Arun mirándonos a ambos. Su expresión, una mezcla de curiosidad y confusión. Pero rápidamente aparté la mirada, no queriendo que percibiera la tensión subyacente que se había formado entre su jefe y yo. ¿Cómo podría explicárselo? ¿Cómo podría decirle que la admiración que sentía por el señor Rajan era tan diferente del tipo de atención que yo estaba recibiendo? Esa noche, mientras yacía en la cama, sentí como si estuviera al borde de un precipicio. La tentación era más fuerte que nunca. Y sin embargo, la culpa pesaba igual. No sabía si quería caer o si luchaba por mantenerme firme. Pero una cosa estaba clara: no podía ignorar lo que sucedía entre nosotros. Y pronto tendría que elegir. Los días posteriores a aquella cena se sintieron diferentes, como si el aire que respiraba hubiera cambiado. Me movía por la vida como en una neblina, como espectadora de mi propia existencia. Arun, ajeno a la tormenta que se gestaba bajo la superficie, seguía hablando maravillas del señor Arjun. Lo admiraba, lo respetaba, y hablaba de las grandes oportunidades que aquel hombre le había prometido para el futuro. Pero yo no podía dejar de pensar en lo diferentes que se habían vuelto mis propios pensamientos. En cómo todo parecía girar en torno al hombre que había tocado mi vida de una manera inesperada. Pasé los días posteriores a la cena debatiendo si debía hablar con Arun, contarle lo sucedido. Pero cada vez que miraba a mi hijo, con el rostro radiante de emoción por su nuevo papel, no podía arruinarlo. El peso de mi silencio se hacía más pesado con cada día que pasaba. No podía lastimarlo. No ahora, no así. Los mensajes del señor Rajan continuaban, cada vez más insistentes. Nunca eran agresivos, solo palabras cuidadosamente elegidas que parecían abrirse paso en mis pensamientos. Estoy esperando noticias tuyas. Asterisco. Sabes dónde estoy. Si quieres hablar. Asterisco. Y el que más me dolió el corazón. Asterisco. No he podido olvidarte. No me rendiré contigo. Asterisco. Cada mensaje me dejaba conmocionada. Me había vuelto adicta a su atención, a sus palabras, a su mirada. Pero con cada nuevo mensaje venía una oleada de culpa. Culpa por mi hijo, por la vida que había construido, por el secreto que escondía. ¿Qué pasaría si se lo contara a Arun? ¿Cómo me miraría entonces? Y entonces llegó el mensaje que lo cambió todo. Entiendo si no puede responder, será Kapoor, pero necesito que sepa que siempre estaré aquí, y siempre me importará. Asterisk. No respondí. Simplemente me quedé mirando la pantalla. El peso de sus palabras, hundiéndose más en mí. Arun recibió el gran ascenso, por el que había estado trabajando, y lo primero que hizo fue llegar a casa y contármelo, con voz alegre y orgullosa. Mamá, no podría haberlo hecho sin el señor Rajan. Ha sido de gran ayuda, un verdadero mentor para mí. Dijo, ahora estoy listo para cualquier cosa. ¿Puedes creerlo? Forcé una sonrisa, asintiendo. Pero por dentro, me sentía como una extraña en mi propia vida. La sombra del señor Rajan se cernía sobre todo ahora. Incluso mientras veía a Arun disfrutar del éxito que el señor Rajan le había ayudado a alcanzar,
la realidad era clara. Estaba estancada, atrapada entre mis propios deseos y la vida que había construido para mi hijo. Esa noche, después de que Arun se acostara, me paré frente al espejo. Mi reflejo me devolvía la mirada como si perteneciera a otra persona. La mujer que había sido ya no estaba aquí. Y la mujer en la que me estaba convirtiendo. No la reconocía en absoluto. Pero una cosa era segura. No podía quedarme en ese limbo para siempre. Borré los mensajes del señor Rayan, cortando finalmente el último hilo que nos unía. Se sintió como el comienzo de algo más. Una dolorosa constatación de que algunas elecciones jamás se podrá deshacer. Y las consecuencias resonarán mucho más allá de cualquier momento fugaz de tentación.